Bueno, ahora sí, formalmente, buenas noches. Hoy vamos a comenzar con un tema, con el tema de vicios, los vicios de los actos voluntarios, los vicios de la buena fe o de los vicios propios de los actos jurídicos. La clase de hoy va a ser una clase corta, así que viene bien para arrancar la semana, no va a ser una clase muy extensa. La idea es que veamos un poquito las diferencias, ¿no? de los vicios de los actos voluntarios con los vicios propios de los actos jurídicos, en dónde está el defecto o el inconveniente que genera el vicio. Vamos a ver también, y lo aclaro a esto, después que seguramente en alguno profundizaré más porque es más fuerte que yo, pero la idea es que veamos los vicios muy por arriba, o sea, muy superficialmente, porque la próxima clase van a tener, tienen 3 clases. La próxima clase van a ver error, dolo y violencia, la siguiente lesión y la otra simulación y fraude. Con lo cual esto es meramente introductorio. Así que seguramente en más de un tema voy a dejarlo medio colgado, sí que les quede claro, pero no profundizando, porque si no, me paso a clases de otro docente, ¿sí? Bien. Para arrancar, les pregunto a ustedes, que esto ya lo tienen que tener claro, ¿cuáles son los elementos de la voluntad, ¿no? Los elementos internos y el elemento externo. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son? Cuéntenme. Discernimiento, intención y voluntad, Y libertad. Externa, la exteriorización de la voluntad. Bien. Bien, Dora, el último se te confundió, es discernimiento, Sí. intención, libertad, ¿no? Y la exteriorización de la voluntad. Bien, estos son los elementos que conforman el acto voluntario, estos 3 elementos internos que quedan plasmados con el elemento externo, es decir, con esta manifestación de lo que estaba en la esfera interna al exterior, esta exteriorización de la voluntad. Ustedes saben también que los negocios, o lo que se denomina negocios jurídicos, cuyo mayor exponente son los contratos, están regidos por el principio, denominado el principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Que las partes que conforman este negocio jurídico tienen la libertad para generar relaciones jurídicas y el contenido de las mismas, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer un contrato, bueno, en principio tengo libertad para, vienen de ver en la clase anterior la forma de los contratos y cómo se instrumentan tanto algunos mediante instrumentos públicos como privados, pero digo, más allá del cumplimiento de las formas, en principio las partes tienen libertad de realizar estos contratos, estos negocios jurídicos con libertad, lo mismo que el contenido, ¿no? Los plazos, las modalidades de cumplimiento, etcétera, etcétera. A eso se le denomina el principio de autonomía de la voluntad. Obviamente, este principio tiene límites. Y estos límites están para proteger lo que el derecho considera trascendente, ¿no? Todo aquello que el derecho considera que es trascendente va a ser un límite, una frontera a este principio de autonomía de la voluntad. Estos límites son imperativos, es decir, no son supletorios. ¿Recuerdan qué diferencia hay entre imperativo y supletorio? No se escucha. Lo imperativo es aquello que no puede dejarse de lado. La voluntad de las partes no puede dejar de lado lo que la ley establece. Exactamente, ¿no? Esto de que algo sea imperativo desde el punto de vista normativo es esto, es decir, la imposibilidad es obligatorio, o sea, no podemos justamente dejarlo de lado de manera voluntaria, como si pasen aquellas leyes o normas supletorias que la voluntad de las partes las puede dejar de lado. Bien. Exactamente, como dice Cristian, lo supletorio suple, valga la redundancia, la voluntad de las partes cuando las partes nada han dicho, ¿no?
este caso, estas fronteras, estos límites que hablé de la autonomía y la voluntad son imperativos, es decir, hay que respetarlo, es decir, la autonomía de la voluntad, o el principio de autonomía de la voluntad, no debería traspasar estos límites. Ahora bien, cuando la autonomía de la voluntad traspasa estos límites, que estaban previstos, dijimos, para proteger aquellos valores que el derecho considera trascendentes. Entonces, cuando la autonomía de la voluntad traspasa esos límites, o bien no se cumplen con los recaudos esenciales del acto voluntario, como dijimos en un comienzo, hay algún defecto, algún inconveniente con el discernimiento, con la intención, con la libertad, puntualmente intención y libertad, el acto va a presentar un defecto en su estructura orgánica. Esto es lo que se denomina vicio. Es decir, cuando se traspasan los límites de la autonomía de la voluntad, o bien hay un defecto en unos elementos esenciales o estructurales al momento del otorgamiento del acto, estamos ante un defecto en la estructura orgánica del acto, y esto es lo que se denomina vicio. Estos vicios, cuando hablamos hace un ratito, apenas empezamos la clase, yo les dije que cómo es la mecánica, ¿no? del acto voluntario o del negocio jurídico, obviamente voluntario. Es primero una fase interna, constituida por el discernimiento, comprender lo que está bien de lo que no, la intención, es decir, querer llevar adelante un determinado acto, y libertad, que es la posibilidad de llevarlo de manera voluntaria, el acto que se quiera realizar. Esos son los tres elementos internos. Mientras estamos ahí, estamos en una fase interna. ¿Cuándo se exterioriza? Justamente con la manifestación de la voluntad. Entonces, es recién en ese momento, en ese acto, es decir, cuando el acto se exterioriza, que se va a evaluar si existe o no existe un vicio. Es decir, solo en la génesis de los actos, solo en el inicio de los actos que se van a dar con la exteriorización de la voluntad, se puede analizar si un acto está viciado o no lo está. ¿Sí? Antes, ¿por qué no va a poder ser? Porque va a estar en la fase interna, es decir, yo puedo tener en la cabeza muchas ideas, muchas intenciones, que quizás después no llevo a la práctica, o quizás sí. ¿Cuándo voy a observar si ese acto supuestamente voluntario o está viciado por algún defecto, algunos elementos internos, o está viciado porque traspasé un límite a la autonomía de mi voluntad? Bueno, recién cuando la manifiesto, cuando la exteriorizo. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien. Tenemos dos grandes grupos de vicios. Tenemos por un lado los vicios denominados los vicios de los actos voluntarios, que son el error, el dolo y la violencia. Ahora vamos a ver qué afecta a cada uno. Y son los que afectan un elemento esencial o estructural del acto, ¿no? Estos elementos internos de la manifestación. Tenemos viciada algunos de los elementos internos de la voluntad. Entonces, cuando se exterioriza, ya se está exteriorizando algo viciado, que va a producir efectos impropios del acto, ¿no? Y por otro lado, el otro grupo es el de los vicios propios de los actos jurídicos, o vicios de los de buena fe, que también se le dice, que son la lesión, la simulación y el fraude. Comenzamos con los vicios de los actos voluntarios. Dijimos que son tres elementos: discernimiento, intención y libertad. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué vicios afectan cada uno de estos elementos? ¿Recuerdan? No sé si lo han visto en el CBC, algo de esto, no sé si vieron algo de vicios. ¿No? Sí saben eso, ¿no? Bueno. Ahora vamos
hacer una introducción en cada uno de estos vicios, pero ya les voy adelantando que el error vicia el elemento intención. Recuerden, ustedes saben que el elemento intención es esto, ¿no? Es esa posibilidad de poder realizar, es llevar adelante lo que quiero, eso es mi intención. El error y el dolo, error y dolo son dos vicios, el error y el dolo afectan este elemento interno, y el elemento libertad se ve afectado por el vicio denominado violencia, violencia física o violencia moral. El discernimiento, el elemento discernimiento, nunca se ha afectado por un vicio, sino porque consideran que se puede afectar el discernimiento de una persona. ¿Por qué otras características o qué condiciones? Sí, a ver, ¿se les ocurre algo? Capacidad. Bien, bien. La falta de razón, la falta de madurez, son los que pueden llegar a afectar, ya sea por un tema de capacidad o incapacidad, como bien dijeron, a el discernimiento. Es decir, el discernimiento como elemento no se va a afectar por uno de estos vicios, sino por una ausencia de razón o de madurez. En estos casos, depende el elemento que se trate, el efecto, y vamos a ver que en la mayoría de los casos, salvo en uno puntual, que es en el caso del fraude, en la mayoría de los vicios, error, dolo, violencia, lesión y simulación, la consecuencia de comprobarse que realmente el acto está viciado es ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar con ese acto? ¿Qué piensan? Nulidad. La nulidad del acto. ¿Qué es la nulidad del acto? Lo vamos a ver al final de la materia de la cursada, pero quizás tienen una idea que, bien, como dice Cristian, Va a ser inválido, que va a quedar inválido el acto. Va a quedar inválido el acto, nulidez, invalidez, si bien a veces son sinónimos, no es lo mismo, pero está bien la respuesta. ¿Y qué El significa? acto, las consecuencias, profe. ¿Puede ser que no genera consecuencias a otros, a terceros? Bueno, pero yo lo que digo, lo que les pregunto es para ver si tienen un poco de noción de qué es la nulidad. Es decir, está bien, es anular el acto, dejarlo sin efecto. ¿Y eso qué implica? ¿Vuelve todo para atrás? Vuelve todo para atrás, exacto, ¿no? O por lo menos la primera intención de este instituto, de esta sanción legal, que es la nulidad, es intentar que las cosas vuelvan al estado anterior, ¿no? Al estado en que se encontraban antes de la realización del acto. Digo, es la primera intención porque no siempre puede pasar. ¿En qué casos no se podría? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algún caso en donde no sea posible volver las cosas al estado anterior? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Muerte? Sí. En que haya algo ilícito. No, algo ilícito podría acarrear, ahora vamos a ver, La muerte, ¿no? la anulación. Bueno, la muerte de una de las partes, si la obligación era de la persona, puede llegar a generar eso, ¿no? Es decir, si lo que tenía que hacer estaba vinculado a un hacer de la persona que solamente esa persona podía hacer, podría llegar a pasar desde ese lado. Pero no, más sencillo es cuando, por ejemplo, a ver, yo les voy a dar un ejemplo para que entiendan qué es volver su estado las cosas al estado anterior. Si yo celebro un contrato de alquiler, un contrato de locación, que después se termina determinando de que está viciado, supongamos por dolo, y el juez resuelve, porque esto es una sanción legal que la lleva adelante las autoridades, las decretan los jueces, exclusivamente, decide decretar la nulidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo era el inquilino, voy a entregar el inmueble, o sea, se lo voy a devolver. El locador, el dueño del departamento, me devolverá que yo he abonado. Si hay algún tipo de daño, bueno, eso es aparte, ¿no? Es decir, algún tipo de indemnización, si por un actuar doloso del dueño del departamento yo me veo afectado,
puedo también reclamar. Pero en principio, ¿cómo se devuelven las cosas anteriores? Bueno, yo devuelvo lo que el propietario me dio y él me devuelve la plata mía. En ese caso no habrá inconvenientes porque, bueno, la plata quizás no es la misma, pero me lo devuelve en especie, el departamento obviamente se entregó. Ahora, no va a poder pasar esto cuando el objeto del acto afectado sea consumible, es decir, si es algo que se consume en primer uso o en usos sucesivos, no lo voy a poder devolver. En ese caso, lo que se devolverá es algo en especie o un valor similar al bien que se consumió. Ese sería uno de los casos en donde no se podría. Pero en principio general, lo que se intenta con la nulidad es volver todo para atrás. ¿A qué momento? Al momento anterior a la celebración del acto. ¿Sí? Entonces, les decía que el acto, que mejor dicho, que los actos viciados tienen aparejado generalmente la anulación del acto. Esta nulidad puede ser absoluta o relativa, esto ya lo van a ver mayor profundidad cuando vean cada uno de los vicios. Básicamente el único, y esta es una pequeña aclaración, cuando la nulidad es absoluta y cuando la nulidad es relativa, a grandes rasgos, la nulidad va a ser absoluta cuando lo que está en juego sea la moral, las buenas costumbres, el orden público, y las nulidades relativas son las que atañen más a cuestiones que se ventilan entre particulares, que no están en juego estas cuestiones de orden público. Entonces, el único de estos elementos, en principio, que encajaría en una nulidad absoluta, sería un acto en el cual el elemento afectado sea el discernimiento, es decir, un acto realizado por un incapaz, por ejemplo, sea una compra-venta realizada por un menor, no sé, un chico de 8 años. Es decir, bueno, en ese caso, la nulidad absoluta afecta el orden público y tiene distintas consecuencias, ¿no? Pueden ser declaradas de oficio, no prescriben, etc. En el resto de las cuestiones vamos a estar frente a nulidades relativas. No se enloquezcan con esto, ya vamos a ver mejor y más profundo lo que es nulidad absoluta y nulidad relativa. Quédense con que si los vicios, si se comprueban y se cumplen con los elementos que establece la ley, generan o pueden generar la anulación del acto. ¿Sí? Eso es lo importante. Bien. Vamos a ver brevemente, y ustedes me van a ayudar leyendo un poquito los artículos, un poco por arriba los 3 vicios del acto, de los actos voluntarios. ¿Sí? Empezamos por el error. Alguien que me lea el artículo 265, por favor, que tiene a mano. Sí, ¿Tienen un código a mano? En el capítulo 2, el artículo 265, error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Bien. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. El vicio de error está tratado en el código entre los artículos 265 a 270. No los vamos a desarrollar ahora, lo van a desarrollar en la próxima clase. Yo les voy a hacer una breve introducción de lo que es. El código habla exclusivamente de error. Para estos casos, de todas formas, aplica tanto lo que es error o ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es el desconocimiento que se tiene sobre algo. ¿Y qué es el error? Es el falso conocimiento que se tiene sobre una cosa. Eso es error. En cuanto a que nosotros, o al derecho interesa, este error puede recaer sobre una ley, si la existencia, el contenido, el alcance, esto se denomina error de derecho, o puede recaer sobre un hecho, una cosa. En estos casos vamos a estar frente a lo que se denomina error de hecho. Pero básicamente es eso, es el falso conocimiento que tengo sobre algo o la ausencia de conocimiento. Si bien no habla de ignorancia, el código, en los términos, a los efectos de este artículo, serían sinónimos. Si bien tienen significados distintos, estamos frente a lo mismo, ausencia de conocimiento o falso conocimiento.
¿Y qué es entonces el error? Bueno, el error es como el nombre lo indica, es esta equivocación a la cual una persona llega básicamente por dos cuestiones. Una falla, como se denomina, del conocimiento sensible, es decir, de los sentidos, haber escuchado mal, haber visto mal, o una falla desde el conocimiento intelectual, es decir, haber entendido o haber comprendido algo mal. Las causales pueden ser varias, distracción, falta de atención, etc. Pero lo importante y lo que les tiene que quedar claro es que en el caso del error, la persona sola, es decir, en su fase interna, tiene el falso conocimiento de algo y en base a eso va a realizar una manifestación de la voluntad que va a estar viciada, que va a ser equívoca, errónea justamente, porque está afectado el elemento intención. Ejemplo, si yo quiero comprar una maquinaria agrícola o una camioneta para trabajar en el campo que tiene determinadas características, bueno, yo voy, hago una investigación errónea o tomo o leo algo y lo interpreto de manera errónea y a raíz de esa investigación propia que hice, que puede haber sido profunda o muy superficial, es decir, después hay que analizar si realmente se actuó con negligencia o no, muchas veces pasa eso, es decir, es un actor negligente, es decir, no haberme tomado el tiempo para investigar bien o haber consultado, etcétera, pero nace desde ahí el error. En algunos casos puede llegar a anular el acto, en otros casos vamos a ver que ese error no tiene el poder o el peso suficiente para anular. Pero no importa esto ahora, lo que quiero que les quede claro es lo que es el error en sí, y es esto, básicamente, es esta falta de conocimiento, este yerro en el conocimiento, este falso conocimiento que una persona tiene sobre algo. Y avanza en un acto justamente equivocado. Compra, por ejemplo, un vehículo que cree que tiene determinadas características que no las tiene. Eso es un acto voluntario, en este caso un acto jurídico. ¿Saben todos lo que es un acto jurídico? Recuerdan, ¿no? Artículo 259, acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato establecer relaciones jurídicas, básicamente. Entonces, en este caso, en una compra, obviamente estamos en un acto voluntario ilícito, ¿no? Es un acto jurídico. Bueno, que está afectado por el vicio de error. ¿Por qué? Porque llevó adelante el acto, la compra del vehículo, basado en un falso conocimiento interno, obviamente, ¿no? Que termina afectando la intención. Eso es el vicio de error. Después ya verán, las clases que vienen van a ver qué elementos se tienen que cumplir. Bien, ahí me están dando ¿Qué pasa cuando vos no sé, ves alguna publicación, no sé, por ejemplo, Mercado Libre o algún otro lugar, y compras y no es lo que... Bueno, ahí no hay error. Por eso esa aclaración, ahora cuando vayamos al dolo, vamos a ver que se pueda aproximar un poco más a lo que me pregunta Leonardo. En el error, el que se equivoca soy yo. Repito, o porque escuché mal, o porque leí algo y lo interpreté mal, o porque directamente no me quise informar y me mandé, y no era algo que yo supiera manejar, no sé. Repito, recibo un campo y que es algo que yo desconozco completamente y me mando a comprar maquinaria especializada para eso, sin averiguar, sin consultar, simplemente a ojo lo que leo en 2, 3 páginas de internet y en base a eso me hago una idea y voy adelante y compro. Y compro mal, compro equivocado. Bueno, esto es un acto que estaría en principio afectado por un vicio de error. Después veremos si ese vicio de error tiene la entidad para anular el acto. Pero el que se equivoca en el error es uno mismo. Porque, ya digo, por una cuestión, un defecto o una afectación en los sentidos, una afectación de la persona, es decir, porque escuchó o vio mal algo y eso lo hizo que se equivoque, o porque hay una falla en el proceso intelectual que le ocasionó una mala interpretación de algo. Entonces, siempre me equivoco yo. Repito, Pero no pues, siempre genera la nulidad, ¿no, profe? O sea, depende no, del no, caso. por eso, no. Se tienen que cumplir determinados actos, el acto tiene que ser Ah, ok. bilateral,
Después eso lo van a... Por eso no Claro. quiero profundizar, porque si no, ya no me meto muy profundo en el tema. Pero sí, como primer Dale. pantallazo, lo que es el error. Es esto, es decir, se vicia la intención, ¿por qué? Porque me equivoco, tengo un falso conocimiento de algo, ese falso conocimiento es lo que me lleva a hacer el acto, es decir, bueno, yo quiero comprar esto porque pienso que es una sembradora y no es una sembradora, es una cosechadora, siguiendo el ejemplo del campo, pero esto lo puedo llevar a algo más llano. Investigo rápido por internet, soy un queso con las cosas, con los electrodomésticos, miro algo, veo en la tele una publicidad de las jugueras estas que en los canales de telecompra, cuando me voy a un local de venta de electrodomésticos y creo que lo que vi en la tele lo veo exhibido ahí, creo que estoy comprando una juguera, la agarro, no tengo interacción quizás con el vendedor, no le digo nada, la apoyo en el mostrador, digo, me llevo esto, bueno, y me voy. Cuando llego a mi casa la abro y me compré una cafetera, no era una juguera. Estoy exagerando, pero digo, eso sería un error, un acto viciado por error. Después veremos si este error es esencial, si es accidental, si genera anulación del acto, pero digo, yo me equivoqué solito, ¿sí? Te hago esta aclaración en base a lo que dijo Leonardo, que tu consulta puede tener dos salidas, ¿no? Ahora pasamos a lo que es el dolo, pero puede ser dolo o puede ser más vinculado a lo que tenga que ver con el derecho al consumo y publicidad engañosa. O sea, pero un poco la publicidad engañosa va un poco de la mano del dolo. Así que ahora vamos a ver también qué es el dolo y seguramente va a encajar un poco más acá en tu consulta. Claro lo que es error, próxima clase vamos a profundizar, van a profundizar con Agustín. Dolo, artículo 271. Alguien que lo lea, por favor. ¿Estamos? Sí, dolo. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la aceleración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Bien. Acá no voy a desgranar todo el artículo porque, repito, eso va a ser materia de la próxima clase. Sí, les voy a hacer un resumen de qué es lo que dice este artículo. Y lo que dice este artículo es que va a haber dolo, pues van a ver que el término dolo tiene varias excepciones, pero como vicio el acto voluntario, va a haber dolo cuando alguien engañe a otra persona con la intención de que esa persona lleve adelante un acto jurídico. Es decir, es el engaño para que otro lleve adelante determinado acto. ¿Cómo se puede engañar? Bueno, diciendo, aseverando lo falso o disimulando lo verdadero. Es decir, mintiendo. Acá entra un poco el ejemplo de Leonardo. Si yo le asigno características a un producto que no tiene, estoy inventando, ¿no? Estoy aseverando lo falso. ¿Con qué intención lo hago? Y con que me compren ese producto. Eso es dolo. ¿Cuál sería una omisión o cuál sería la disimulación de lo verdadero? No sé, tengo un auto que está fundido o la caja rota, bueno, le hago un arreglo con alambre simplemente como para que la persona que lo viene a ver piense que está todo en condiciones. Cuando se lo lleva, el segundo día de usarlo, se da cuenta que el auto está todo estartalado. Bueno, ahí disimulé lo verdadero. O, un ejemplo más claro, para que te quede más patente, llevo el auto, quiero vender el auto, lo utilicemos durante mucho tiempo con Uber o Cabify o taxi, tiene 450.000 kilómetros, lo llevo a Warnes, a un local que se dedican a estas cuestiones, creo, y le hago que le bajen y que me lo dejen en 50.000 kilómetros. Y le pago la típica publicación, joya nunca taxi. Lo vendo como si fuera un auto prácticamente nuevo. En realidad estoy disimulando, ¿no? con esa actitud una situación. Eso es actuar doloso. Es engañar de alguna forma. Yo le doy dos, hay un montón. Voy a alquilar un departamento, digo que en la publicación dicen impecable, a nuevo, qué sé yo, al mes de que me mudé se caen las paredes abajo de la humedad que tiene, o sea, le pegaron una pintada así como para convencerme nada más. Desde eso a puede ser
un engaño más estructurado, ¿no? La falsificación de un título, de una habilitación, etcétera, ¿no? Desde lo básico a eso. Es decir, acá, ¿qué es el dolo? Entonces, es el error provocado. En el error me equivoqué solito, porque investigué mal o porque escuché mal, etcétera. En el dolo me hacen equivocar. ¿Quién? La parte de un tercero. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, vamos a ver, van a ver también la próxima clase qué dolo, porque no cualquier acción dolosa genera la anulación del acto, solo el dolo que es considerado esencial o principal y que tiene que reunir determinados requisitos es el que posibilita la anulación del acto. Bien, pasamos a la violencia. Alguien que me lea el artículo 276, por favor. Artículo 276, fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y de las demás circunstancias del caso. Bien, hago un paréntesis antes de entrar con este artículo. Queda claro que en los dos otros casos que vimos, tanto el error como el dolo vician el elemento de intención, es decir, es la intención, que es esa decisión de realizar algo, va a estar viciado, ya sea porque yo mismo me equivoco, entonces hay una diferencia, una divergencia entre lo que quiero y lo que hago, o me hacen equivocar engañándome, con lo cual yo llevo adelante un acto pensando que tiene determinadas características, lo que estoy comprando, lo que estoy alquilando, lo que estoy llevando a cabo, y que no son así, pero lo hago porque me fui engañado. Entonces, se afecta la intención. En este caso, en el caso del vicio de violencia, lo que se afecta es la libertad. No vamos tampoco a entrar en profundidad, es bastante claro el artículo, pero acá lo que tenemos es, ya sea una violencia física, agarro a una persona, la tiro contra un vidrio y lo rompe, o le agarro la mano y le hago que ponga por la fuerza, ¿no? Le saco su huella dactilar como prueba de consentimiento para la venta de algo, o la amenazo de que le va a pasar algo a ella, a esa persona o a un familiar para que entonces me venda su auto, ¿no? Es decir, estamos afectando directamente el elemento interno libertad. Ya no está esa persona decidiendo de manera libre, con libertad, sino que lo hace coaccionado, ya sea por la violencia física o por la violencia moral, es decir, mediante amenazas. Después ya avanzarán en la próxima clase qué requisitos se tienen que cumplir. Pero es otro de los vicios. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Bien, estos tres vicios, el error, el dolo y la violencia, entonces, van a afectar algunos de los elementos internos, esenciales, mejor dicho, del acto voluntario, esenciales o estructurales, como son la intención y la libertad. Pasamos a ver ahora los vicios propios de los actos jurídicos, la lesión, la simulación y el fraude. ¿Cuál es la diferencia? En los casos de los vicios de los actos voluntarios, lo que se ha afectado es uno de estos elementos esenciales, ¿no? Intención o libertad. Porque recuerden que dijimos que el discernimiento es por una cuestión de una falta de madurez, pero no tiene nada que ver con esto. Solamente la intención o la libertad pueden ser afectadas por uno de estos vicios. En cambio, en los vicios propios de los actos jurídicos, podemos decir que son utilizados como medios para la satisfacción de intereses individuales en desmedro del principio de buena fe. Lo que se ve afectado acá, en estos actos, es el principio de buena fe. Es decir, esta autonomía de la voluntad vulnera, de una manera importante, singular, el deber de comportarse con honestidad, de manera ética, de manera recta. No estamos frente a un acto ilícito, no estamos frente a un acto contrario a la ley, porque entonces no estaríamos frente a un acto jurídico, o sea, sería, ustedes me dijeron que todos conocen lo que es un acto jurídico, acto voluntario lícito. Bien, es decir,
no son actos, ahora ya vamos a ver, que en principio o en apariencia no son contrarios a la ley. Hay que investigar o hay que analizar un poco para determinar que es cierto que en principio están dentro del margen de la ley, pero, como les dije en un principio, vulneran, ¿no?, o traspasan límites que para el derecho son trascendentes, como es el principio de buena fe consagrado en el artículo 9 del Código Civil, ¿no? Es esta exigencia que todos tenemos de actuar con probidad, con lealtad, con honestidad, en la realización, en este caso, del negocio jurídico que se trata. Entonces, les decía, no estamos frente a un acto que es contrario a la ley, sino un acto ilícito. Después vamos a ver que de todas formas puede haber algunos de estos vicios que terminan siendo ilícitos cuando se analiza y cuando se logra investigar un poco, pero en su mayoría, objetivamente, no parecen que sean de esta forma. Pero sí, cuando se los analiza, vamos a ver que hay vulnerado el principio, ¿no? Dentro de los principios generales, el principio de buena fe. Los tres vicios que nuclean los vicios propios de los actos jurídicos son la lesión, dijimos, la simulación y el fraude. Alguien que me lea lesión, artículo 332, por favor. Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Bien, muchas gracias, Sol. ¿Qué es la lesión? Y repito, como les dije con los anteriores vicios, es simplemente esto una descripción más superficial para que ustedes se vayan con un conocimiento para las próximas clases que lo vamos a profundizar. Pero en principio vamos a estar frente a la lesión cuando una persona, aprovechándose de determinadas características de la otra, puede ser estado de necesidad, puede ser inexperiencia, puede ser una cuestión de debilidad psíquica, dice el código, ¿qué obtiene? Obtiene una contraprestación evidentemente desproporcionada que no está justificada. Es decir, hay una persona que vende su auto, ese valor del auto en plaza vale en el mercado son, no sé, $50.000 y lo termina vendiendo por 10.000. Bueno, en principio ahí podemos ver varias cuestiones. Puede ser un muy buen negocio o un muy mal negocio. Puede ser una liberalidad de la persona, es decir, bueno, yo quise beneficiarlo, por eso se lo vendí barato, porque es un familiar, o puede ser una persona muy allegada, entonces a mí la diferencia económica no me afecta. O puede ser que en estos casos que les mencioné hasta ahora no habría ningún tipo de afectación, forma parte de la autonomía de la voluntad, de la libertad que tienen las personas para realizar contratos mientras estén dentro del marco legal. Pero esta situación cambiaría si la persona que vendió el auto necesita de manera urgente el dinero para someter una operación a un familiar o él mismo para comprar medicamentos, y la persona que le ofrece ese dinero tiene conocimiento de esta situación de la persona. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque lo que se estaría evidenciando es justamente un aprovechamiento por parte de una persona del Estado, les voy a decir estado de necesidad en general, incluyendo y nucleando las tres cuestiones que establece el código, pero el estado de necesidad que es el más fácil de asimilar y ver. Aprovechando del estado de necesidad porque sé que esa persona está necesitada de plata, entonces yo sé que le voy a hacer una oferta irrisoria, pero como necesita ese dinero, es muy probable que me acepte. Entonces, aprovechándome de ese estado de necesidad, obtengo una ventaja económica desproporcionada y sin justificación. Sin justificación porque podría haber una desproporción, como en el ejemplo anterior que les di, que se trata de una liberalidad, yo quiero beneficiar a mi sobrino, entonces
se lo vendo barato. Ahí estaría justificada la desproporción. En el caso de la lesión, no. Tenemos una desproporción en las contraprestaciones que están dadas por el abuso, es decir, hay tres elementos acá. Un elemento objetivo, que es la desproporción de las contraprestaciones, y dos elementos subjetivos. Uno de los elementos subjetivos es el aprovechamiento de una de las personas, que es un elemento subjetivo activo, por diferenciarlo, y un elemento subjetivo pasivo, que es el estado de necesidad, la inexperiencia o la debilidad psíquica de la otra, que es aprovechada. ¿Sí? Esto puede llevar adelante puede ser posible de anularse el acto en caso de que se demuestre, ¿no? Ya verán en las próximas clases también los elementos y los recaudos que se tienen que cumplir. ¿Pero queda claro lo que es lesión? ¿Sí? Por eso les decía, a simple vista, tenemos un acto jurídico hecho y derecho, voluntario, lícito, es decir, la compra de un vehículo, pero bueno, cuando empezamos a investigar o cuando la persona que supera este estado de necesidad, bueno, plantea esto, es decir, esta persona sabía de mi situación y aprovechándose de eso, me hizo una oferta, yo necesitaba el dinero, le dije que sí, pero bueno, hoy planteo esta nulidad. Puede solicitar la anulación o puede solicitar también que se equiparen las contraprestaciones. Esas son las dos salidas que tiene, que lo dice el mismo artículo. Bien. Vamos a simulación, artículo 333. Léanlo, por favor. Leo yo, profe. Vale. Artículo 333, caracterización. Bueno, sección segunda, simulación, caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Bien. ¿A qué les viene a la cabeza, si es que entendieron, si no igual ahora lo vemos, esta figura de la simulación? ¿Qué es? ¿Qué se imaginan? ¿Se les ocurre algo? Yo, por ejemplo, me hago pasar por alguien más en la compra de una adquisición, supongamos. O sea, yo compro algo y me hago pasar como esa persona que lo compró y en realidad no soy. Sí, en realidad lo que se simula en la simulación está bien rumbeado, pero en realidad no simulo a la persona en sí, sino el acto es simulado, o sea, el acto jurídico. Algo, ponele como lo que habíamos visto de una donación encubierta, ponele, no sé, por una compraventa, una cosa así. Un testaferro. Testaferro, exactamente. Testaferro que apuntaba quizás a eso, que cada tanto salen en los diarios de X o determinadas personas, como figuras a veces hasta delictivas, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué es un testaferro? Es una persona que se hace pasar por el dueño, supongamos, de una propiedad, cuando en realidad no lo es. Lo es otra persona X, pero en los papeles el que figura es otra persona, no el dueño. Que quizás es un poco lo que me quiso decir Micaela, ¿no? Pero, a ver, en la simulación yo no falseo mi identidad, yo voy como Ariel Ovelar y digo, yo compro, yo soy Ariel Ovelar, no es que yo me hago pasar por Juan Pérez, no. Yo voy y digo, soy Ariel Ovelar, yo vengo a comprar, pero en realidad no estoy comprando para mí, sino estoy comprando para otro. Eso sería la figura de testaferro, y esa sería una de las simulaciones. Hay un montón. Por ahí preguntaron, bueno, el que simula la compraventa y en realidad es una donación. Ya van a ver cuando veamos simulación que puede haber dos tipos de simulación, varias clasificaciones, pero la simulación absoluta y la simulación relativa. La simulación absoluta, todo el acto es simulado. La figura de testaferro. Una persona que figura como que hace una compra-venta, pero en realidad o la compraventa no es cierta, se hizo para sacar un patrimonio de
Bueno, los motivos pueden ser varios también, ¿no? Pueden ser lícitos o ilícitos, ahora lo vamos a ver. Pero digo, el testaferro es una simulación absoluta, es decir, una persona que se hace pasar por titular de algo, pero que realmente no es el titular, porque el bien sigue perteneciendo a su titular original, por decirlo de alguna forma. Ya van a ver que hay elementos para probar esto, pero digo, eso sería una figura, una simulación absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque todo el acto es falso. Es decir, se simula una compraventa, pero en realidad no existe porque si el propietario sigue siendo yo. Sí, Dora. Sí, pero eso es un vicio, es una ilegalidad, o sea, van presos, ¿no? Porque acá Bueno, estamos hablando de nulidades, pero no estamos hablando de resarcimientos o de... No, estamos hablando de nulidades. A ver, hay un principio que obviamente ustedes están recién con las primeras materias de civil, hay un principio en el derecho civil, por eso yo no me meto en lo que es la parte penal, pero hay un principio en el derecho civil que todo aquel que comete un daño debe indemnizarlo, con lo cual siempre que se acredite un daño en esto o en cualquier actividad, va a ser susceptible de indemnización. Claro, porque cuando estamos hablando de que estamos haciendo un fraude y que estamos simulando una compra-venta y todo eso, siempre hay alguien que se beneficia y alguien que se perjudica. Acá no estamos necesariamente. hablando solo de nulidades de contrato, de los pactos que se hicieron jurídicos, pero no de... No necesariamente, Dora, no necesariamente. Ahora no voy a profundizar, pero puede haber simulaciones, hay simulaciones lícitas que no generan ningún perjuicio y por ende no generan derecho a indemnización alguna. Por eso yo hablo del efecto, del primer efecto o del efecto más importante que genera un vicio, que es la anulación del acto. Después hay consecuencias que pueden llegar a darse, en algunos casos sí, o en algunos casos no, será analizar en cada caso, que es el tema de una indemnización si se acredita un daño. Pero en principio el efecto del vicio es la nulidad. Eso no hay lugar a dudas. Después analizaremos un ejemplo de una simulación y ya terminamos con esto para no profundizar. ¿Hay simulaciones ilícitas? Claramente. Yo utilizo la figura del testaferro para evadir impuestos, para que un acreedor no me ejecute, etcétera. Digo, esas serían las dos más grandes. Entonces, ahí sí estamos frente a una simulación ilícita que puede generar algún tipo de perjuicio. Ahora, si yo utilizo la figura del testaferro, no lo hago para defraudar ni para engañar a nadie, simplemente es una persona de perfil bajo, no quiero que se enteren que tengo muchas propiedades. La persona a la cual yo le transfiero los inmuebles para que figuren en nombre de él, están todos en regla, yo le doy la plata para que él pague, o sea, no lo hago ni siquiera con una cuestión de evitar el pago de impuestos o evadir cargas fiscales, con lo cual no hay ninguna afectación ni a terceros ni a la ley. Estamos frente a una simulación válida, con lo cual en ese caso se puede realizar. Hay otros casos también, que podrás dar el ejemplo, si yo el mismo caso, hago constar a una persona como la dueña de todo, porque yo me voy a ir por un viaje durante 5 años, me voy a vivir a otro país, y la verdad que la figura del poder, dejarlo como apoderado, a veces no es suficiente porque no tiene tantas facultades. Y quizás en determinados actos es necesario que yo, como titular, lo autorice o vaya realizando una ampliación del poder. Bueno, a la distancia es una complicación, entonces lo dejo a él como titular, como si fuera dueño, con plenas facultades para disponer y realizar todos los actos de administración, y yo me puedo ir tranquilo. Entonces eso también sería una simulación lícita. Va a ser ilícita si pasa todo eso y lo hago para evadir impuestos o para que mi acreedor no me cobre. Bien, eso es simulación. Les decía, absoluta cuando no hay nada cuando no hay nada real, relativa cuando hay un acto jurídico, pero con la apariencia de otro. Digo que es una compra-venta y se trata de una donación, que lo hago para beneficiar a la persona que donó, etcétera, ¿no? ¿Hay un acto simulado? Sí, la compra-venta. Y hay un acto real que es la donación. Eso sería una simulación relativa. Y finalmente, pasamos al fraude, artículo 338 en adelante,
que no, el artículo, no lo leamos, el fraude está tratado entre el artículo 338 y 442. Yo les voy a hacer una breve introducción, el artículo no queda tan claro de qué se trata, pero el fraude, como primera aproximación, se va a dar cuando una persona, con la intención de no cumplir las obligaciones que tiene con su acreedor, se desprende o vende propiedades, bienes de su patrimonio, para entrar en un estado de insolvencia, o si se encontraba en un estado de insolvencia, agravarla. Es decir, yo realizo una venta con otra persona, para agravar mi estado de insolvencia, es decir, o quedarme, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, bueno, tengo un departamento, tengo un acreedor, no le quiero pagar, bueno, yo lo voy a vender esto, y es más difícil que, si yo esto no lo bancarizo, o si la plata la tengo, es más difícil que el acreedor me pueda cobrar. Entonces, llevo adelante esta operación con esa intención, ¿sí? Eso es el fraude. ¿Cuál es la diferencia de una simulación? Que el fraude es real, yo vendo de verdad el inmueble, si se trata de una operación a título oneroso. Yo vendo, normalmente hay un cómplice de esto, quien recibe normalmente sabe de esto, pero digo, lo que se busca con el fraude es básicamente entrar en estado de insolvencia para no cumplir la obligación que yo tengo con mi acreedor. Eso es el vicio de fraude, que a veces parece similar a la simulación, pero en la simulación el acto es falso. Puedo hacerlo para no cumplir, pero hay un acto falso. Acá no, acá es verdadero. El acto se lleva adelante realmente. Y es más, en el fraude no se persigue la nulidad del acto, sino lo que se persigue, y esto lo dejamos cerrado acá, no vamos a profundizar, es la inoponibilidad del acto. Entonces he dicho que todos podían traer aparejado la nulidad, menos el fraude. El fraude, lo que se busca mediante la acción revocatoria o pauliana, que es la acción que tiene el acreedor que intenta dejar sin efecto este acto llevado adelante con fraude, es que le sea inoponible a él. Ya vamos a profundizar, quédense con eso, pero vean que tanto en la lesión como en la simulación como en el fraude, en principio, y si hacemos una mirada superficial, no hay una afectación, no, o sea, no hay una franca violación a la ley. Es decir, en el fraude estamos hablando de una venta, en la simulación también de una venta. O sea, a simple vista estamos frente a un acto normal. En la lesión lo mismo, una compra-venta, quizás con una desproporción en los números, pero en principio no habría que meterse en las decisiones y en la autonomía y la voluntad de las partes. Si él quiso vender esa plata y la otra persona lo compró y se pusieron de acuerdo, no habría que intervenir. Ahora, cuando escarbamos un poquito, vemos que en el caso de la lesión hay un aprovechamiento, en el caso de la simulación hay un acto falso, que es cuando otro atrás verdadero, que a veces se hace para perjudicar a terceros o a la ley. En el caso del fraude tenemos puntualmente un acto que parece normal, pero en realidad se hace para perjudicar a un acreedor. En los tres casos lo que hay es una franca violación y un choque de frente contra el principio de la buena fe. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, chicos? Profe, ¿Estamos una bien? consulta. Sí. Está, no sé por qué, más que nada en la parte de lesión, lo vi muy similar a lo que era abuso del derecho. Bueno, puede haber. Lo que pasa es que la lesión es muy específica. O sea, el vicio de lesión se tiene que dar, y por eso tampoco quiero profundizar, pero se tienen que dar estos tres elementos. O sea, tiene que haber un estado de necesidad, una situación de experiencia o una debilidad psíquica. Tiene que haber una persona que se aproveche de eso, es decir, que tenga conocimiento y como contrapartida de eso obtenga una... O sea, es muy específico. Si lo analizamos a grandes rasgos, podría tener alguna similitud, algún roce con la figura de abuso del derecho. Lo que hay acá está claro que es un abuso de una situación particular. Eso está claro. En algunos casos podría tener alguna similitud con el abuso del derecho, pero en realidad lo que está haciendo es abusándose o aprovechándose, eso en este caso irían sinónimos, de una situación de inferioridad con el objetivo
de tener una ventaja patrimonial desproporcionada, ¿no? Es concreto y se tiene que dar, es como si fuera un tipo penal, se tiene que dar todo esto para estar frente al vicio de lesión. Quizás si no sea alguno de estos elementos, podríamos decir, bueno, englobarlo en la genérica del abuso del derecho, pero en este caso se tiene que dar todo esto. Gracias. Bueno, chicos, si no tienen dudas, terminamos tempranito, ¿eh? Bueno, Excelente, mil profe, gracias. buenas noches. Buena Chao, semana, profe. buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao, buenas noches. Chao.